de políticas públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de políticas públicas. Con el doctor Omar Neira. Omar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gustavo, para mí igualmente, gracias por la invitación y siempre es un placer de conversar contigo. Gracias, Omar. Te he visto activo en varias veces en las redes sociales. Hemos conversado mucho sobre el COVID, ¿no? COVID-19, hoy ya no se habla de COVID, pero quisiera preguntarte un poco por la salud pública. El país no solamente vive del ruido político, eso lo hemos dicho hace un rato, y quisiera hablar contigo cómo está el tema de la salud en este momento en el país, la atención primaria, la salud pública, qué se ha avanzado, cómo están, visualizas algún plan, hay una luz al final del túnel en el sistema de salud, o estamos en nada todavía, o no hay ni siquiera una luz. Seguimos de tumbo en tumbo, inclusive en este gobierno. No hay una idea clara de la salud pública, se intenta apagar cada incendio que se presenta. Hoy vamos a estar en una crisis importante con las lluvias en el norte, una crisis de salud que se va a presentar por todo lo que conlleva la falta de agua, desagüe, de inundaciones. Y entonces nunca planteamos políticas serias. El Ministerio de Salud sigue jugando a la COVID-19, seguimos en emergencia sanitaria a pesar que no lo existe. Y entonces, mientras no tomemos en serio, no planifiquemos la salud, todos estos incendios siempre van a causar caos y desastres sanitarios. Finalmente, esa es la situación ahora también. Terrible, entonces lo que nos comentas. Ahora, ¿qué enfermedades van a venir, Omar? Vamos a hacer un poco de Nostradamus, ¿ya? Porque no somos Nostradamus. Contigo hemos conversado muchas veces y decíamos los del COVID, de las vacunas y adelantamos. Tú has salido por diversos medios de comunicación. ¿Qué enfermedades se vienen ahora en el norte del país por las lluvias, por las inundaciones y por todo lo que acabas de mencionar? A ver, veníamos ya con un problema de dengue. Esta es por la proliferación de mosquitos, y con el agua en zonas de agua limpia esto va a proliferar. Esperemos que no se dé, pero ahí hay un asunto crítico que creo que hay que tomar en cuenta. Luego vienen enfermedades digestivas, las digestivas propias de todo esto lo que nos va a ocasionar, que creo que deben llamar la atención para en términos generales intentar tener ahí un soporte, porque no va a haber agua potable. Y cómo nos alimentamos mal, las comidas. Entonces, las enfermedades digestivas creo que van a empezar a tener una incidencia muy alta, y per se algunas respiratorias, ¿no? Estamos en cambio de temporada, usualmente eso se llama endemia, empezamos con respiratorios, incluidos SARS-CoV-2, pero tenemos influenza en distintos tipos, y entonces eso se va a notar, y después temas de fondo, creo yo, porque la infraestructura hospitalaria se va a ver afectada, y estamos viendo ciudades hoy con casi inundadas. Evidentemente el acceso a los hospitales para otras enfermedades va a ser difícil, pero como el tema de las propias lluvias, creo que las enfermedades digestivas van a tener una especial importancia de incidencia en las próximas semanas. Terrible lo que nos comentas, viene esta situación. Pero vamos a salir un poco del desastre físico, si quieres, de salud física, que lo que acabas de decir. Supuestamente las clases han empezado a nivel privado, es verdad, a nivel público está por empezar, y nos ha venido toda esta situación del norte del país, y probablemente Lima, porque no sé si seguirá lloviendo, pero hasta las 6 de la tarde que empezamos el programa había una llovizna particular, no típica de Lima, no es la lluvia de verano que algunos piensan, pero el tema emocional, Omar, cómo enfrentar, porque hay un tema intersectorial, ya no solamente salud, sino también es el tema educativo. Los niños han regresado, el año pasado regresaron,
¿Qué se espera? ¿Qué pasará con estos niños del norte que no podrán regresar a sus escuelas? Porque probablemente queden más destruidas de las que están. ¿Cómo afrontar eso? Doloroso, doloroso, Gustavo, por cuarto año estar hablando de las dificultades de acceso a la educación, ¿no? A ver, se cerró injustificadamente 3 años en este país solo de colegios públicos, que son los que menos tienen y es donde hay que llamar la atención. Y ahora, evidentemente, a ver, insistir que se hablan colegios, clases, es ilógico, no tendría sentido por las próximas semanas, pero lo que tú dices es cierto. Posterior a este evento meteorológico vamos a tener daños importantes en la infraestructura educativa y entonces los chicos, ¿dónde van a estudiar ahora? Una vez más, es probable que den soluciones los burócratas y digan vamos por la educación presencial por un tiempo. Eso se ha convertido hoy en una constante contra toda evidencia, contra toda digamos, evidencia marcada que nos dice que fue un error cerrar por tanto tiempo los colegios cuando no había justificación con ellos. Hoy el clima lo dicta así, hay que unas semanas no habrán clases y siguen siendo los más perjudicados. Creo que es momento de planificar y pues, a ver, en el norte va a haber cada cierto tiempo niño, va a haber siempre estas lluvias, independiente de este fenómeno Yaku. Climatológico, y hay que pensar cómo asegurar que los colegios no sufran a pesar que haya lluvias. A ver, existen miles de ciudades en el mundo donde la lluvia es constante, es lluvia torrencial para 1 o 2 días del colegio y después que la vida continúa. Hay que pensar en hacer esto, acá no va a suceder, porque somos un país que no mira ni a mediano ni a largo plazo y solo intenta apagar incendios, en todo en general. El 2017-18 tuvimos este tema de fenómenos climatológicos importantes, reconstrucción con cambios no funcionó, tendríamos que haber soportado, porque, a ver, esto no es un cataclismo, esto sucede en el mundo y los países se organizan y manejan mejor y gestionan mejor los recursos y la gestión de riesgo. Pero acá eso no sucede. Esto va a pasar en unas semanas y nos vamos a olvidar. Nos hemos olvidado de la COVID, nos hemos olvidado de la viruela del mono, todo esto pasa porque son modas y mientras no tomemos en serio políticas, sobre todo en educación y salud, vamos a seguir sufriendo y es una lástima por los chicos y por los que menos tienen. Eso es lo doloroso de nuestro país. Totalmente, Omar. Ahora hemos hablado un poco de la educación y en la mezcla con la salud, porque hay un tema de salud mental y la situación que es inminente que eso va a pasar en el norte. Ya está pasando en el norte del país y es una situación de emergencia que tienen que trabajar ambos sectores. Has hablado de la atención, de las modas o los modismos del COVID y todo ello, y que ahora la viruela del mono, y estamos cada vez, habrá otro tipo de epidemias o enfermedades que vamos a tener. Pero también te quisiera preguntar, Omar, es cómo están nuestros centros de salud en este momento. Porque hubo un reportaje hace unas semanas, me acuerdo, de los famosos balones de oxígeno que estaban guardados, lamentablemente guardados, en una oficina de lo que era el proyecto Legado, lo que es el proyecto Legado. No tiene nada que ver Legado en esta historia, pero ahí habían guardado los balones de oxígeno que hubieran salvado no sé a cuántas personas. No sé cuántas personas hubieran sido salvadas por esta situación. 10.000 balones. 10.000 balones, un balón por persona. O sea, 10.000 personas han podido salvarse de la muerte. Así es. Por no estar, pero esto está guardado. Literalmente. No, pero el Legado tiene que ver con esto porque las compras las hizo el Legado. Lo hizo Legado porque está interesante. Yo de acá invitaré próximamente al director ejecutivo, a Álvaro, que es el actual, pero acá hay agua hacia atrás que hay que revisar quiénes fueron los implicados, y estos señores son culpables, los que estuvieron en su momento, de las muertes de estas 10.000 personas. Es terrible que 10.000 peruanos hayan muerto porque simple hecho esos balones nunca llegaron al lugar donde tenía que estar. Entonces eso hay que decirlo claro y duro. Ahora, ¿cómo están nuestros hospitales, Omar? Porque la verdad es que no sabemos. No solo los hospitales, que son niveles, digamos, 3, 4 en la escala de las redes de salud, sino los centros básicos, postas, centros de salud, están olvidados.
Vizcarra, irresponsablemente Vizcarra y Zamora cerraron el primer nivel de atención. Entonces, eso es lo más absurdo que podías hacer cuando tú gestionas la salud. Independiente del estado en que se encontraba, podías fortalecer y ahí aguantabas todos los casos leves para que no llegaran a hospitales. Como cerraste el primer nivel de atención, todo fue al hospital y fue un desastre y todo lo vimos. Como consecuencia de ello, quedó olvidado y el año pasado se está intentando reabrir, pero dale, después de 2, 3 años cuando tienes cerrado algo, eso no venía mal, está mal. Y mientras no se tome en serio qué hacer con el primer nivel de atención, la salud sigue siendo resquebrajada como política sanitaria. Y no es un tema de recursos, Gustavo. Para las redes integradas, el programa Redes Integradas tenía el 2018 un crédito de $500 millones. Eso, si el 18-19 Vizcarra lo hubiera puesto a trabajar, funcionar, podríamos haber manejado la pandemia distinta y hoy hablaríamos de primer nivel distinto para todas las enfermedades, para poder contener primariamente, de eso se trata la atención primaria, y solo los casos graves lleguen a los hospitales. Así funciona un sistema. Pero acá no funciona un sistema, por lo tanto los hospitales reciben todo y nunca se van a dar abasto porque los sistemas ahí son finitos, presupuesto finito, y eso es insostenible. Y en ese momento nos encontramos. Igual que antes de la pandemia, en la pandemia hubo muchísimo recurso. Somos el país que más invirtió en porcentaje de su PBI de la región. Perú es el que más gastó y es el que peor gestionó. Entonces tú ves que no es un tema de recursos, es un tema de gestión, de corrupción, de visión a cómo quieres ver, ¿no? Y entonces, lastimosamente, seguiremos adoleciendo de todo mientras no se decidan hacer las cosas en serio. ¿Y por qué no se hace ello? Porque a quienes dirigen la política quieren ver resultados, inaugurar cemento. Entonces, a un presidente, a un ministro le encanta inaugurar un cemento, llámese un hospital. Si eso no es parte de un sistema, no tiene sentido. O sea, puedes inaugurar 24 IRENES, Institutos Regionales de Cáncer, pero si no tienes recurso humano, no tienes logística, no funciona. Puedes tener un solo INEN como el que tenemos, pero con un sistema de atención primaria que soporte y se haga radioterapias en regiones, quimioterapias, se diagnostique rápidamente y no lleguen, eso es mucho mejor y funciona. Pero a los políticos que tenemos les encanta inaugurar, entonces nadie va a apostar por un centro de primer nivel o atención primaria porque eso no es inaugurar, es una filosofía distinta que se ve en términos de resultados en 10, 20, 30 años. Y a los políticos les gusta tener resultados en 3 meses. Y mientras no decidamos ello y todo pase, entonces es complejo, ¿no? Totalmente, Omar, es complejo lo que acabas de decir, complejo la situación y la reflexión que nos estás dejando. Yo te quisiera pedir, ¿no?, un poquito que tú me digas, hemos analizado rápidamente el sector. Tú has dicho una frase que a mí me llama la atención, el que más ha invertido o gastado, ¿sí?, pero el que peor ha gestionado la pandemia y la situación de la salud. Yo sé, por respeto tú no lo puedes decir, pero yo casi estoy seguro que la frase sería: somos los que más hemos gastado, pero los que más han robado. Porque creo que ha pasado eso en el país. Han robado a mano alzada y con la desgracia de muchos peruanos. No lo sabemos quiénes, la justicia tendrá que encargarse si hay indicios de corrupción y si se comprueba corrupción tendrán que irse presos estas personas, pero es terrible traficar con la salud de las personas y con la vida de los peruanos. Porque acá ya no estamos hablando de, bueno, se compraron una computadora más, otra computadora menos, o se compró X o unos metros más de carretera. Aquí se traficó con la salud de todos los peruanos. Esa es la verdad del asunto y es doloroso, ¿no? Cuando hablas de corrupción, pues en términos de salud implica una vida humana. Y no solo es que puedan robar, sino es que compren mal, que compren lo inadecuado. El ejemplo de las pruebas rápidas está ahí. Entonces, en salud, si tú compras mal, puedes causar muerte. O no ejecutas, también es un signo de corrupción, porque eso afecta directamente la gestión de la salud. Y eso hemos visto en esta pandemia. Lo que había, lo gastaron mal. ¿Cómo lo gastaron?
en qué lo gastaron, y algunas cosas como estos 500 millones de dólares de redes primarias de atención están ahí, no se usaron. Si eso se hubiera usado adecuadamente, se podría haber resistido de otra manera la pandemia y no seríamos el país con la mayor mortalidad del mundo. Esas son las cifras, lastimosamente. No es una fijación especial por el afán de criticar. Los números son los números. Los números son los números. Omar, el tiempo nos está ganando, pero sí quisiera que hagas una reflexión final. ¿Qué debería trabajar el ministro, priorizar ahorita? Y lo puede hacer. Tú decías, no somos Nostradamus, pero tenemos datos, ¿no? Ahorita hay muchos datos en el mundo, hay un exceso de mortalidad importante que se está evidenciando a nivel mundial, relacionado aparentemente a 3 causas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, importante, cáncer, entre diagnóstico tardío y algo que se ve que está aumentando la incidencia importantemente, y salud mental. El número de suicidios en los países del primer mundo dateados en adolescentes es impresionante, pero salud mental va con muchas otras cosas y en el Perú también estamos sufriendo mucho, pero eso no se evidencia tanto en países como los nuestros porque no tenemos unas políticas serias de control de datos. A mí me parece que esas 3 áreas de enfermedad son críticas en esta etapa post-COVID y mientras no le pongamos ojo eso nos va a pegar y va a fallecer. Hoy fallecen en promedio 11-12 mujeres por cáncer de mama o útero en el Perú, por cáncer de útero en el Perú diariamente. Y no es emergencia sanitaria ese cáncer. En cambio, COVID tiene mucho menor fallecidos en este momento, felizmente, 1 o 2 diarios, pero es emergencia sanitaria. Eso te dice que a los políticos no les interesa realmente la salud. Y ahí los ciudadanos hay que ponernos atención, entonces ahí decirles, cuide su salud mental, haga deporte, coma bien, ejercítese, sea feliz, y esos 3 tipos de enfermedades le van a ayudar a prevenir. Gustavo, muchas gracias, siempre es un placer de hablar contigo. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.